Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, este video es para clarificar algo respecto a lo que es el pecado y qué es el demonio. Porque por ahí, leyendo algún comentario, tengo poco tiempo para leer todos los comentarios, pero me encontré de manera providencial donde dicen que los pecados capitales son demonios. Creo que el catecismo de la Iglesia Católica es bien claro al respecto y nos enseña qué es pecado y qué es demonio. Vamos entonces a mirar la definición que trae la Iglesia Católica en su magisterio, numeral 849. ¿Qué nos dice? El pecado es una falta grave, es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. Bien, entonces vemos pues que el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar contra el amor de Dios. Entonces es una falta, es una acción. Es algo que se hace en contra de Dios, ¿ve? Entonces eso es lo que se llama pecado. Ahora, ¿qué nos enseña la Iglesia Católica respecto a esta realidad de pecado? Sigue ahondando en su numeral 1868. El primero que leímos es el numeral 849. En el numeral 868 dice, el pecado es un acto personal. Es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos. Entonces, esos pecados se pueden ahondar, se pueden complicar, se pueden agravar más cuando participamos directa y voluntariamente de ese pecado, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene la obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Bien, entonces también nos explican cómo uno puede cooperar también al pecado. Ahora bien, aquí nos estamos entonces ya acercando a la parte de lo que son los vicios y los pecados capitales. Ya teniendo una noción clara entonces de lo que es pecado, vamos a mirar cómo es que la Iglesia empieza a hablar sobre los pecados capitales. En el numeral 1866 dice el catecismo, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. ¿Cuáles son esos pecados que generan otros pecados, otros vicios? Pues esos pecados son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Por lo tanto, esos son pecados, no son demonios. Ahora, vamos a mirar qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica referente a Satanás o al diablo. Entonces ya vemos que el pecado es una acción, es un acto humano. Bien. Mientras que el demonio, mire lo que dicen, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, detrás de la elección, es decir, de lo que ellos eligieron en su libertad, mal uso de su libertad, generaron una acción, ¿no? Entonces, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, es decir, del pecado, se halla una voz seductora opuesta a Dios. Detrás de esa acción, de ese pecado, hay una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. O sea que el pecado es una acción, mientras que Satán o el diablo es un ángel caído. Entonces, un ángel caído es un diablo y un pecado es una acción que va en contra del prójimo
del mismo hombre y obviamente en consecuencia lógica en contra de Dios. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Ahora bien, ¿por qué entonces es que a veces la gente confunde y dice que es que los pecados capitales son demonios? Vamos a mirar de dónde viene la confusión. Dice así: Peter Mainzfeld, sacerdote jesuita, elaboró en 1589 una clasificación de los demonios que representan los 7 pecados capitales. Ojo a esto, hizo una clasificación de los demonios que representan, no que son, no, que representan los 7 pecados capitales. Porque es que a veces se escucha el demonio de la pereza, el demonio de la gula. No confundamos demonio con pecado, sino que esa confusión tal vez obedece a esa clasificación que hizo este sacerdote jesuita, ¿no? Donde dice que los demonios representan los 7 pecados capitales, pero no es lo mismo. Estos demonios también son clasificados como los 7 príncipes del infierno. ¿Ve? Los 7 pecados capitales son las mayores faltas morales. ¿Ve? Una acción. Faltas morales, una acción. Faltas morales que un ser humano puede cometer. ¿Ve? Es una acción. Un pecado es una acción que va en contra del amor de Dios. Y obviamente, pues, lo que explicamos y lo que explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, según las primeras enseñanzas del cristianismo, una religión que se dedicó a caracterizar como malignas a todas aquellas deidades de otras religiones paganas que deseaba eliminar para instaurar su fe, los pecados capitales, desde esta perspectiva, son guiados por 7 demonios. Los clasifican, los denominan así, como que les ponen un nombre a esos 7 pecados capitales, y por lo tanto había confusión. O dicen el demonio tal indica estos pecados, y tal vez por eso también alguna confusión. Entonces, los pecados capitales desde esta perspectiva son guiados por 7 demonios causantes de las tentaciones en las que los humanos caen en momentos de debilidad. Entonces aquí empieza Lucifer. Este demonio, Lucifer, lo representa o se clasifica como la soberbia. Pero si ven, una cosa es el demonio y otra cosa es el pecado. Entonces, y lo explican, Lucifer igual a soberbia o se identifica con la soberbia. Quien sino Lucifer como entidad sobrenatural que encarna la soberbia, pues fue esta la que lo condujo a rebelarse ante Dios al creer que su poder era tan inmenso como el del supremo creador, según los relatos bíblicos. Mamón, el dios Mamón. Avaricia. Mamón es una palabra aramea que significa riqueza o abundancia. Sin embargo, fue hasta la Edad Media que comenzó a relacionarse esta palabra con la presencia de un ser sobrenatural que personifica los sentimientos de avaricia, riqueza e injusticia. Se le describe de manera muy similar al dios griego Hades y al dios romano Dispater. Bien, esos ejemplos de cómo se clasifican algunos demonios respecto a los pecados capitales. Todos los pecados capitales más o menos se les dice, mire, este demonio da origen a este pecado. Como dice aquí, Lucifer a soberbia y Mamón a la avaricia. Bien, pero entonces, con todo y resumiendo, entonces podemos decir lo siguiente: Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos. Por haber rechazado libremente y servir a Dios, y su designio, su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Entonces, pero Satán, el diablo y otros demonios son ángeles caídos, mientras que el pecado es una acción, un proceder que va en contra del amor y la misericordia de Dios. Dos cosas totalmente distintas. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día domingo 31 de enero del año 2021, en la misa se va a proclamar un extracto del Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21 al 28. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice este evangelista? Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva y con autoridad. Mire cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Bueno, vamos a leer y a explicar. Leer y explicar. Porque si uno no lee, entonces si no explica, uno puede decir cualquier cosa que se le venga a uno en la cabeza, o se le venga a uno a la cabeza y empiece a uno a sacar cosas análogas, parecidas, y puede ser muy interesante, pero se está hablando de otra cosa. Por eso es tan importante que nos prediquen la palabra del Señor, la palabra del Señor. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. El día sábado, los judíos se reunían en las sinagogas y tenían asambleas. Ahí se leía los profetas, se hacían las lecturas del Pentateuco y se predicaba, se dejaba alguna enseñanza. Pues el Señor Jesús fue allá y ¿qué? Y empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Enseñar. Primera cuestión de Cristo Jesús: enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía? ¿Qué transmitía? ¿Cómo predicaba? Tantas cosas que uno se puede preguntar de esa enseñanza que Jesús realizaba. Tenía que ser algo distinto. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Durante las asambleas del día sábado, Jesús predicaba. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad. Su manera de enseñar, hay una manera, hay un modo, una forma que cautiva, que llama la atención, que es distinta, que se sale de lo normal, que es diferente. No es algo de payaso, de teatro, de escenografía, de impactar. No. Aquí hay una cosa que nos dice que no es una cuestión de orden circense, de algo no. Algo que marca aquí es una palabrita que nos dice que este hombre predicaba, era con autoridad. Es decir, la persona que tiene autoridad es la que transmite, la que es creíble, la que impone, porque hay un orden, hay una verdad. Su manera de enseñar, ¿cuál sería esa manera? ¿Cómo se movía? ¿Cómo miraba? ¿Cómo señalaba? ¿Cómo increpaba? ¿Cómo acogía? ¿Cómo perdonaba? ¿Cómo transmitía? Tenía la unción, era el ungido. Su manera de enseñar. Porque hablaba como quien tiene autoridad. Y no como los maestros de la ley. ¿Y cómo hablarían los maestros de la ley? ¿Qué decían los maestros de la ley? Que ya los que escuchaban
a los maestros de la ley, pues desde así, siempre lo mismo. Ya, claro, ahorita los van a citar a Moisés. Sí, ya empezaron con la cuestión del Levítico. Sí, otra vez las cargas. Sí, ¿o qué? Pero Jesús predicaba de manera distinta. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, impresionaba, causaba una impresión, un impacto. Algo movía el corazón de la gente que escuchaba a Cristo Jesús, porque era distinta su predicación. Tenía autoridad. Hoy el sacerdote, para ser creíble, ¿no?, tiene que ser adusto. Y no se hace creíble, se hace aburrido. El otro, los que son demasiado chistosos. Creo que una homilía puede tener alguna gracia, claro, creo que es saludable. Pero no podemos estar todo el tiempo con chistes, no se puede. Y eso no crea o no produce credibilidad, no impresiona. No ve uno ahí autoridad. Veo un ser muy simpático, muy agradable, nos reímos los 15 minutos, 20 minutos de la homilía, fue estupendo. Qué sacerdote tan chistoso, qué bueno es, qué maravilloso, qué risa. Dios mío, me acuerdo cuando nos dijo esto, y ese chiste que contó, qué cosa no. Pero en realidad no veo que tenga autoridad. ¿O sí? ¿O cómo es eso? ¿Qué recursos tenía Cristo Jesús? ¿Qué estrategias? ¿Qué pedagogía? ¿Qué metodología? ¿A quién le estaba copiando la predicación? ¿A Juan el Bautista? ¿Estaba recordando la manera de enseñar de Jeremías, de Isaías, de Oseas? ¿De quién? No, era Dios. Predicaba y enseñaba con autoridad. Se hacía creíble, convencía. Porque era la verdad, es la verdad. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, es decir, que donde estaba Cristo Jesús predicando con autoridad y donde la gente se impresionaba por su manera de predicar, entró allí un hombre con un espíritu malo, espíritu impuro, un demonio. Acuérdense que tenía un mal espíritu, tenía algo ahí que no era de él, que estaba en poder, es decir, alguien tenía poder sobre ese hombre. Espíritu impuro, espíritu malo, demonio, estaba endemoniado y se puso a gritar, a gritar. Imagínese en ese espectáculo. Es como si usted va a misa y escucha que el sacerdote está predicando su homilía y entra un hombre al templo y empieza a gritar. Imagínense el espectáculo. Utilice aquí en este momento la imaginación. Y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Más o menos: ¿qué quiere con nosotros, curita, usted que está ahí en el altar? Usted que está celebrando esta Eucaristía delante de todos estos payasos que están aquí en la iglesia. Usted que está vestido con esos ropajes que parece un idiota. ¿Qué quiere con nosotros? Más o menos, imagínense, porque la sinagoga era un lugar para predicar, para orar al Señor. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Ve, le hizo frente con autoridad. Jesús le hizo frente con autoridad. Jesús no se cayó, ni se echó para atrás, ni dio la espalda porque yo soy buenecito, porque aquí yo callo, porque yo soy muy prudente. Hagamos como Jesús, como nos enseñan hoy. No. Le hizo frente. Le hizo frente es que lo enfrentó. No le dio la espalda, no se hizo el de la vista gorda, sino que lo enfrentó. Jesús le hizo frente con autoridad. Otra vez la autoridad. Con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. Cállate. No entró a decir, bueno, a ver, creo que guarda calma un poco aquí en la sinagoga, por favor. ¿No crees que esos gritos no van a hacer mucho bien ahora? Oye, ¿qué tal si dialogamos? Dialogamos y miramos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Porque en el diálogo uno encuentra ahí puntos que convergen y podemos entendernos ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si después de la sinagoga ahí dialogamos ahí en el café de la esquina y nos tomamos ahí una buena soda, ¿no? Un buen refresco? Estoy caricaturizando para que ustedes vean el talante de Cristo Jesús, que es muy distinto a ese Cristo que nos están mostrando hoy. Es que tengo que hacer insistencia, porque si no lo hago, la gente se duerme en el Cristo que nos está mostrando hoy. Cristo lo enfrentó y no entró en ningún diálogo, sino dijo, cállate. Hay momentos que hay que callar a la gente. Hay momentos en que no vale aquí ningún diálogo. Te me callas ya. Jesucristo sabía con quién se estaba enfrentando. Según los teólogos modernos, oiga esto que a veces suena como chistoso. Según los teólogos modernos, este hombre no estaba poseído por ningún demonio, no. Tenía un problema esquizoide, no, esquizofrénico, no, tenía algún problema psicológico, psiquiátrico, alguna locura. Estaba pasando por una situación de desespero tal que entró a la sinagoga y dijo, aquí me agarro con cualquiera, y empezó, así como hace cualquier loco, que perdió la razón. Cállate y sal de ese hombre, le dice Cristo Jesús. A ver, ¿qué teólogo moderno va a poder decir acá? No, Jesucristo estuvo allí. Eso es un recurso literario. ¿Por qué? Porque no expulsó demonios. Sí, era un hombre que estaba ahí loco. Así. Entonces el Señor Jesucristo aquí, ¿qué hizo? Cállate y sal fuera de ese hombre. A ver, problema psiquiátrico. Cállate y sal fuera de ese hombre. Le digo Cristo Jesús. No, estoy caricaturizando, pero para que se den cuenta de la enseñanza que hoy nos transmiten, que no es cierta. A ver, problema esquizoide, situación profunda psicológica no superada, sal de ese hombre. No estaba tratando con ningún problema de orden mental, estaba tratando con un espíritu que poseía a ese hombre. Por eso le digo, cállate. Esquizofrenia, cállate. Complejo agudo, cállate. Trauma no superado, cállate. Locura infame, cállate. No. Cállate, demonio, y sal de él. Con autoridad. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. ¿Quién lanzó un grito tremendo? La esquizofrenia lanzó un grito, sí, la esquizofrenia gritan, la locura grita, no, ese ser, ese espíritu inmundo fue el que gritó. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. La esquizofrenia grita, hágame el favor. El problema, el trauma, la locura, el desorden mental grita, por Dios santo. Seguimos. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Con quién nos estamos enfrentando? ¿Qué es esta situación? Nunca habíamos visto esa cosa. Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Otra vez la autoridad. Otra vez la autoridad. La palabra autoridad. Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. El que tiene autoridad manda y le tienen que obedecer. No por fuerza, no porque impone miedo, no porque tiene el poder y aquí hace lo que se le da la gana. No, es que se hace creíble. El que tiene autoridad es que se hace creíble, porque tiene fuerza. Y Jesucristo la tenía, era el ungido de Dios. La fuerza de Dios estaba en él. El amor de Dios, todo el poder. Se me ha dado todo el poder aquí en la tierra y en el cielo. En el cielo y en la tierra se me ha dado todo poder, como dice San Mateo capítulo 28. Se me ha dado poder en el cielo y en la tierra. Es decir, aquí mando yo soy Dios. Y te callas. Vamos a entrar en diálogo. Te callas y sal de él.
Jesucristo sabía cuándo dialogar, cuándo no. Cuando se enseña la doctrina, no se dialoga la doctrina. Se enseña con autoridad. Y así es. Porque es Dios. Y es a Cristo Jesús. Mire cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. ¿Y cómo se extendió la fama de Cristo Jesús? Por la autoridad que tenía. Porque hablaba distinto y porque su acción era distinta. Hablaba y hacía. Decía y hacía. Ordenaba y le obedecían. Porque era Dios. Tenía autoridad. No como los escribas y fariseos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.